Saludos, saludos a todos los usuarios y usuarias de su radio comunitaria Ciudadela, a todos los que se encuentran en sintonía en su programa Cimarroneando con Miguel y también Informativo Cimarrón, Info Cimarrón. Este programa, bueno, está siendo transmitido hoy lunes 23 de enero. Tenemos una grata visita aquí en nuestro programa, dando inicio a esta nueva fase de Cimarroneando con Miguel. Ahí hemos tenido una fase de, digamos, de cese y bueno, regresamos y nada más y nada menos que con un invitado de lujo. Tenemos aquí en el estudio al amigo, al cineasta, ya se puede decir, al creador, Radamés Learte Jiménez. De verdad, un placer, Radamés, tenerte aquí en mi programa Cimarroneando con Miguel. Y bueno, vamos a conversar de todas esas anécdotas en ese mundo en el que estás involucrado y que inmersa, digamos, a la población, incluyes a la población. Radamés es docente, es profesor jubilado. Radamés, ayer recibiste un merecido reconocimiento. También Radamés es escritor, poeta, realizador audiovisual y ahora últimamente te estamos viendo como director de cine. Ya tienes 2 películas en tu haber y varias obras audiovisuales, así que es merecido que la colectividad conozca pues tu trayectoria y ya vamos a hablar también de esa película que está por estrenarse aquí en el estado de Yaracuy y también en toda Venezuela. Bienvenido, Radamés. Gracias, Miguel, porque de verdad era una deuda que tenía contigo hace mucho tiempo. Yo creo que tú recuerdas cuando hicimos la proyección de Los Reyes del Barrio Aquí en Ciudadela. aquí en Ciudadela, en una de las paredes laterales, y yo a la persona que le dije, a ti y a la doctora Ligibe, le dije, la siguiente película la vamos a hacer en Ciudadela, porque es que realmente la arquitectura, el ambiente que tiene Ciudadela, esa connotación cosmopolita que tiene, llama a que se haga algo audiovisual en ella y lo logramos esta vez. Mira, sí, sí, Radamés, recuerdo esa oportunidad. De hecho, te parafraseé en lo que estaba preparando esta conversa. Entonces coloqué aquí en mis apuntes, voy a hacer una película en Ciudadela, parafraseando un poco Sí. a lo que mencionaste en aquella oportunidad, lo recuerdo. Y bueno, cumpliste con tu palabra, estás en ese andar, de eso vamos a conversar, pero me gustaría un poco que nuestra colectividad, nuestra audiencia conozca esa fase por la que tú has transitado, el Radamés docente, Radamés profesor. ¿Qué nos puedes decir de esa etapa? Bueno, Miguel, tú y yo nos conocemos justamente de la época de esa etapa, puesto que yo trabajé en Veroe durante muchos años. Es más, mi actividad docente se inició fue en Taría, en el año 1987, puesto que yo me había graduado en el 86 como bachiller y no sé, no tenía perspectiva de nada. Claro, me dedicaba ya a la literatura en ese momento, pero no podía ver como una profesión. Entonces surgió la oportunidad de hacer una suplencia a la maestra Clem allí en Taría. Y de ahí para adelante, bueno, fue un recorrido largo en la escuela del Farrial. Tú Sí. estabas viviendo en Palmarejo. En Palmareo, te recuerdo más o menos esa Sí, etapa. Sí, inclusive había algunos charún que estudiaban en nuestra escuela en cierto. esa época. Entonces, eso fue un proceso para mí también de mucho aprendizaje, porque no solamente uno es el que enseña la circunstancia completa de un ambiente escolar, un ambiente pedagógico, enseña también al docente, enseña la diversa tipología que hay en la persona, enseña inclusive ese carácter que decía Paulo Freire de la pedagogía de la ternura, y de eso entra mucho más en la persona, en el ser que se está formando, lo que está hecho contacto que lo que se hace por imposición. Eso lo aprendí por allá también. Fue una experiencia muy hermosa. Inclusive hasta a nivel cultural. Eso de que lográramos que ingresara a las manifestaciones de San Juan Bautista allá en la escuela, porque a veces El San Juan Escolar que lo celebran todavía. claro, pero
inclusive en un momento era un coto cerrado, porque la cosa pasaba por fuera de la escuela y no sonaba el timbre, los muchachos iban a participar en ese cuento. Y yo, bueno, no puede ser, porque un 23 de junio tiene que ser una actividad de celebración también intraescolar. Y entonces comenzamos nosotros con nuestra actividad también, llevando los tambores dentro O de la sea, o sea escuela, que Tavo, ese San Georgina. Juan escolar, o sea que ese San Juan escolar, digamos que no es actual, tiene una trayectoria por lo que me estás mencionando. Sí, no, claro, porque es que, ¿sabes que cuando yo estaba trabajando con los niños y las niñas allá en Ferriar y tenía que trabajar con historia, yo no podía valerme de los libros? Porque en los libros, si se planteaba algo del tema de la afrodescendencia, no era a nivel local, sino era a nivel muy general. Y no se parecía las características de la cultura afro de otras regiones con la de Feroe. Entonces yo tuve que comenzar a conversar con personas de la localidad para eso transmitirlo como una actividad pedagógica a nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, por eso es que yo me llevaba a Tavo y Tavo enseñaba a los niños a la elaboración de los tambores. Georgina le enseñaba a cantar las sirenas. Había otra señora, lo que pasa es que ahora no voy a recordar todos los nombres, pero había otra señora de Farrera que también se dedicaba a la actividad de ese tipo, y de también, la señora Oliveros allá en Palmarejo. O sea, que había la necesidad de explorar y que eso ingresara a la escuela como una forma también de formación, de conocimiento general. Porque claro, ellos tienen mucho más conocimiento de eso porque lo vivían, pero cómo respondía ante eso la escuela no podía ser siendo como muy formales en lo pedagógico, sino también que hacer una incorporación que era necesaria para el momento. Perfecto, perfecto, Radamés. De hecho, por allí guardo un material bibliográfico ese proceso práctico, ese proceso investigativo, esa etapa que te tocó vivir allá en Veroe. ¿Cuánto tiempo allá en Veroe? Como docente. Yo tratar de recordar, pero suponte que sean entre 10 y 12 años. Bueno, por allí tengo un material bibliográfico, digamos un folleto. Hablas de San Juan Bautista. Entonces, cuando me ha tocado, digamos, documentarme en cuanto al tema de San Juan Bautista, siempre acudo a ese material de esa etapa que viviste allá en Veroe y que, bueno, dejaste tu huella. Porque eso que estamos hablando de San Juan Escolar, hoy en día está masificado en todas las escuelas del Estado. Se celebra y de forma pedagógica, de forma, digamos, real, de incluir en esa manifestación como patrimonio dentro de los estudios, dentro del pensum educativo escolar. Ahora, Radamés, vamos a conversar, también es importante, es una etapa de tu vida en la cual te conocemos, pues, la parte literaria. Tienes varios premios en tu haber, por allí pude revisar en el año 2014 con la novela Casa de Pájaros, el premio Salvador Garmendia. En el 2015, premio IPASME, Los Troyanos. Y bueno, tienes un premio nacional de literatura con Campana de Piedra. Eso por nombrar, digamos, esos premios en el área literaria más impactantes, más notorios, pues, porque sé que tienes otras producciones literarias por la cual se te conoce. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esa etapa de tu vida? Sí, esa etapa comienza con la afición por la lectura. Es como la etapa de cineasta comienza con la afición a ver mucho cine. En el caso de la escritura, es haber cedido a la tentación de acercarme a esa literatura. Las primeras impresiones que tuve cuando leí algo en la prensa de José Antonio Ramos Sucre, cuando en el liceo leíamos algo de Horacio Quiroga porque forma parte del pensum. Este, Cuando leíamos algo de Borges, inclusive Gabriel García Márquez con Sueño y Soledad, o sea, había el descubrimiento de que existía una forma de placer, más que todo en la parte de la literatura y no tanto en la investigación. En la literatura, lo que es la poesía, la novela, la cuentística, hay una forma de placer porque existen las posibilidades subjetivos, sugerentes, plásticos, visuales de la literatura, y eso es lo que nos permite a nosotros eh, variar como el punto de vista, decir que no solamente hay una posibilidad expresiva que es lineal, sino que hay otra que es de tipo literaria, plástica, decía yo, poética, lírica, onírica.
principalmente. Entonces, después de esa fase de lectura, uno empieza a explorar, pero bueno, yo tengo también algunas visiones, algunas formas de expresiones que hasta en principio parece que sean catárticas, en el sentido que la catarsis te genera una necesidad interior muy profunda que se convierte en una pulsión y después cuando tú escribes es una liberación. Eso es lo que llamamos nosotros como catarsis. Entonces la catarsis poética tiene esa característica, la catarsis narrativa también tiene esa característica. Entonces yo me dediqué, en un momento dado, claro, primero frecuentando a mis buenos maestros, amigos. En el caso de Orlando Barreto fue un gran factor para mí de formación. Rafael Zárraga fue un factor también de estímulo. David Figueroa, quien había tenido ya en esa época varios premios nacionales. Entonces allí fue cuando yo decía, bueno, entre tanta gente que conozco que escribe, ¿por qué no lo hago yo también? Y me dediqué a hacer cositas por allí sin pensar que eso podía repercutir en el gusto de otras personas. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Uno está escribiendo y no estás pensando en la posibilidad de un lector porque eso te interrumpe. No es necesario. Es más, cuando tú haces una película, no estás pensando en el público. Eso de repente lo hará otros grandes estudios que piensan en la masa y en la ganancia. Uno piensa en la generación de una obra. Entonces, cuando yo estaba escribiendo, ni siquiera pensaba que eso fuera a constituirse en un premio nacional. Claro, porque inclusive Casa de Pájaro, yo lo estuve escribiendo año 2012, 2013 como un homenaje a Rafael Zárraga. Pero realmente era un papel de trabajo para hacer un cortometraje sobre la vida de Zárraga. Entonces, desarrollando ese papel de trabajo, lo extendí como si fuese una narración. Y después lo propongo cuando se hace la convocatoria a novela y ellos lo premian como novela. Realmente esto originalmente era un papel de trabajo para hacer guión de un cortometraje, no era una novela. Pero ya quedó como novela y tengo que creerle al jurado. ¿Te das cuenta? Qué interesante esa... Sí, sí, claro. Y todavía sigo escribiendo porque tú sabes que para poder hacer cine yo mismo hago los guiones. Entonces la primera fase de escribir un guión es escribir la historia en un sentido literario. Por eso es que cuando tú ves los personajes tienen una carga psicológica, emotiva, porque ya ha sido trabajado como expresión narrativa inicialmente. Después se convierte en guión. En esa catarsis que acabas de mencionar, eres un artista, Radamés, y también te has podido expresar en la parte artística, en la fotografía. Te recuerdo alguna fotografía que diste a conocer, pues hubo una que estaba compuesta por... había muchos juegos en cuanto a la iluminación, la vela, la oscuridad, o sea que también en tu parte artística también incursionas ese ámbito de la fotografía. ¿Qué nos puedes hablar de esa etapa? ¿Qué te pareció esa etapa? O menciónanos, ¿qué te hizo involucrarte en ese mundo de la fotografía? Mira, hay una obsesión por la imagen. Mira, en la literatura también se trabaja con imágenes, pero es la mezcla de lo sonoro con lo que puede hacer visual. Entonces, uno habla de imágenes literarias, uno habla de imágenes en la narración, haciendo una especie, un esfuerzo de concatenar lo que es visual con lo que es legible. Entonces, hay una obsesión, en mi caso, por la imagen. Y eso, recuerdo que estando en el liceo, ahí me llamaba mucho la atención las obras barrocas, las del periodo barroco europeo, 1400, 1500, Caravaggio y compañía. Me llamaba la atención puesto que había composiciones que le daban un carácter emotivo único. Claro, no solamente en la parte plástica, también en la parte sonora. Esa época del barroco también incluyó a concertistas como Tommaso Albinoni, Vivaldi, Bach en el periodo barroco, porque es bastante elaborado. Hubo mucho trabajo humanista allí. Entonces yo tengo una obsesión por la imagen. Y yo desearía que a través de la cámara se pudiera al menos cumplir esa premisa de casi la imagen perfecta. Inclusive yo incursiones también en la plástica. En la arte plástica también he tenido unos premios regionales a nivel de pintura y dibujo. Por eso, porque hay como una ambición de poder atajar qué es lo que hay detrás de una composición que es llamativa, que tiene todos sus componentes plásticos tan atrayentes. Entonces, por supuesto, pasas de la foto, de la plástica o de la pintura o del dibujo, pasas a la fotografía. Y claro, mira, todo eso elementos que te estoy nombrando ahorita, une literatura con música, porque también estudié guitarra clásica y fui concertista de guitarra clásica,
unes música con literatura, imagen, sale cine. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Ahí llegamos a esa etapa de cine, que ya vamos a hablar de esa etapa, bueno, con esas producciones que tiene. Ya van 2 producciones, los 2 son largometrajes, 3, vamos a hablar de esos 3. Tengo en mi haber 2, que Los Reyes del Barrio y esta actual que está por estrenarse. Podemos ver que lo que fue el San Juan, que se ha convertido, se ha masificado. También podemos mencionar Poesía en Salsa, que también, digamos, tiene su incipiente bastante sencilla, pero hoy en día se ha vuelto en una actividad que se realiza anualmente. ¿Qué nos puede comentar acerca de esa actividad de Poesía en Salsa? Cuando se estaba organizando una feria de libros en San Felipe con ayuda de Jairo Grijaldo y Johnny Osorio, nosotros nos invitaron para que hiciéramos un evento particular dentro de esa programación. Y había un componente en nosotros que era común, que era la afición por la poesía y la afición por la música salsa. O sea, ¿cómo se puede concatenar eso? Entonces a nosotros se nos ocurrió que, por ejemplo, cuando tú escuchas mucha música del Gran Combo de Puerto Rico, está constituido por algunas figuras literarias conocidas. Por ejemplo, las coplas están utilizadas mucho allí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Hacemos un evento en el cual sacábamos algunas letras, las exponíamos al público sin música y se da cuenta, oye, pero esta estructura realmente es literaria, con su versificación, con su moneda exacta, porque inclusive Tite Curet Alonso es un gran poeta, ¿ves? Entonces, inclusive incursionó mucho en la décima. Si tú ves, por ejemplo, la de Los Feos, la canción de Los Feos del Gran Combo de Puerto Rico, esa es una décima. Inclusive bien medita, tiene los 10 versos y es de arte, a ver, sí creo que es de arte menor de 8 sílabas, 8 o 9, porque la otra sería alejandrino cuando te llega a 14. Viste que son como temas muy específicos de la prosodia literaria. Entonces, nosotros se nos ocurrió, vamos a hacer un evento donde metamos la salsa de Gran Combo, la salsa de Ismael Rivera con la poesía, y eso caló muy bien. En ese primer evento estuvo Dixon Rojas, Johnny Osorio, David Figueroa. ¿Eso fue en dónde? Eso fue en el Museo Carmelo Fernández. Estuvo Teresa Peña, que en este momento está en Nueva York. Muchas personas. Después tropezamos al patio de Tula, que es el lugar donde siempre terminamos cuando hay un evento de este tipo. Después de eso comenzaron a pedirnos poesía en salsa en distintos municipios. Yo recuerdo un Poesía en Salsa en el Chino. En el Chino, claro. Lo que pasa es que nosotros nos invitaron para Nirgua, nos invitaron para Yaritagua, Chivacoa, bueno, tantas partes, pero por supuesto, lo lógico y lo natural es que quedara mucho más en Veroes. Inclusive el formato de que tuviesen los poetas y orquestas en vivo, eso nació, fue en Veroes. Tú te recuerdas esa experiencia en el Chino. Eso fue una gran experiencia que hubo y después en esa oportunidad. Después lo vi ya en fotografía, lo hicieron en Guayabo. En Guayabo hicimos otro, que ahí nos acompañó, creo que era el Leguazón, en esa oportunidad. La primera que se hizo en el Guayabo, porque después se hizo otra. Hubo una que se hizo en un club un poco más retirado, pero el mismo de Guayabo. Pero después se hizo otra posteriormente en un club mucho más céntrico, grande, gran capacidad. Estuvo Gustavo Suárez y todo ello. Y estuvo este mulato con Salsa Libre y otro que está más, y unos homenajes que se hicieron allá. Entonces, claro, allí donde iba a calar más y con más ímpetu, porque nuestro amigo Leonardo Machado, salsero, igual que sanjuanero, pues, pero salsero con mucha pasión. Un maquero. Bueno, ese tipo es de todo. Es más, en un evento él tocó realmente la percusión, un evento que nosotros tuvimos también. Entonces, cuando se hace la poesía en salsa, se hizo en Farriar, en el local de un amigo que en este momento no recuerdo su nombre, en Palvarejo, en Agua Negra, el Guayabo, el Chino, y se había hecho también será en La Raya. Sí, creo que también hacían eventos. Sí, entonces, no es La Raya, es un pueblo que está más arriba, que también es un pueblo afro.
o San Juan de la Rosa, por ahí. ¿No? No, yo sé que más arriba, coño, te voy a recordar. La Olla, ¿no será? En La Olla. Se hizo con La Olla, pero todo eso fue cuando Leonardo era concejal. Y entonces, claro, le metía mucho ímpetu hasta el punto que ahora en las Peñas de Taría se hacen unos tremendos bailes con ese formato. Yo dejé de participar porque me estuve dedicando a otras cosas y espero que Leonardo lo entienda. O sea, inclusive ya cuando eso crece, ya no hace falta que esté tanto yo permanentemente, porque ya tiene como buenos oficiantes que puedan custodiar esa tradición. Ya tiene doliente, ya tiene doliente, claro. y se ha vuelto una tradición. No, y se quedó allá en Veroz, y donde creo que debería mantenerse por el tiempo que sea necesario. Claro, Ali, todas esas etapas, todas esas anécdotas. Radamés, la etapa de realizador ya audiovisual, esa etapa, nosotros hicimos nosotros, porque era un equipo de trabajo, lo que es el Festival de Video del Estado de Yaracuy, y participaste en varias ediciones de ese festival. Aunque hicimos, de ese festival fueron 5 ediciones, si mal no recuerdo. 4 o 5 ediciones, 5 ediciones del Festival de Video de Yaracuy. En 2 de ellas participaste y obtuviste premios. Y por eso en marco de esa etapa de realizador audiovisual también has incursionado en lo que es el campo audiovisual. Digamos que esa es la etapa incipiente. Empezaste con cortometrajes. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa que te ha tocado también transitar? Recuerdo que yo comencé hace más de 20 años, yo no tenía equipo, y había un amigo de apellido Petit que trabajaba en el departamento audiovisual del IUTI, cuando en esa época era el IUTI. El amigo Petit también, sí, la plataforma de cine, plataforma. Entonces él tenía la responsabilidad en ese departamento de audiovisuales del IUTI, y yo le planteé a él la necesidad de convertir una obra teatral en un cortometraje, porque claro, ya para la época yo tenía inquietudes en esa área. Y él me acompañó con la cámara, me acompañó con el proceso de producción. Lamentablemente, claro, eso fue, mira, es tanto tiempo que ha pasado, que eso se hizo fue en formato de Betamax. Había que comprar los cartuchos, y había que comprar cartuchos profesionales que eran mucho más caros, que daban una calidad de imagen distinta. Para después, si se iba a montar, se iba a postprocesar digitalizándolo en computadora. En esa época se estuvo mudando cada vez Petit de un lugar a otro, y yo, claro, yo tenía un carro, yo podía visitarlo y hacer el trabajo de postproducción. Después él enferma. Tengo entendido que se va para Yaritagua, se lo lleva el hijo para Yaritagua, y le perdí el rastro. Lamentablemente él falleció, y de ese crudo no tuve más conocimiento. El cortometraje se llama Monte y Culebra. Lo hicimos con la gente de la organización donde yo vivo, que es la Carlos Bonilla. Los muchachos que ahora son adultos, ellos son papás, son abuelos. En esa época un cortometraje. Pero se llegó a culminar toda la filmación se hizo, toda la fase de producción, pero no se pudo montar. Y habría que buscar si hay posibilidad de recuperar esos clubes. Yo soy capaz de montarlo ahora, como un homenaje a Petit también. Entonces, pero bueno, hicimos esa experiencia y ya. Después yo tuve una cámara de fotografía. Esa cámara tiene la cualidad de hacer también video. Esa cámara es cuadradita, pequeña, sencilla. Entonces ahí me avisan un día, mira, Guatuzzi va a estar en Marín. Entonces fuimos mi compadre Orlando, fue José Luis, fueron varios amigos de aquí para allá y me invitaron. Yo fui para allá también porque, claro, uno con la afición de la salsa y conocer a Guatuzzi finalmente y todo eso. Y se da en un momento de conflictividad. La conflictividad era que estaba cercana a las ferias de mayo en San Felipe. No, creo que era justamente la fecha de la feria de mayo, en la cual el gobierno regional o la alcaldía se había comprometido a contratar a Guatuzzi para que formara parte del plantel de grandes artistas que se presentarían. Resulta que obviaron a Guatuzzi y prefirieron un cartel de artistas de extranjeros, de Puerto Rico, claro, por supuesto, sobrevivientes de la Fania, que tenían muchos nombres, etcétera, no hay que nombrarlo en este momento. Pero entonces era como una especie de falta hacia una persona que es local, que es Guatuzzi, que en esa época estaba aquí en Venezuela porque vive en Milán, en Italia. Entonces él hizo lo siguiente: con su propio gasto se llevó la orquesta desde Caracas hasta una cancha en Marín a darle su concierto a su pueblo. Es decir, no iba a tocar en la Feria de Mayo, pero iba a tocar en Marín. De ahí surgió el documental. O sea que el documental es una especie también de protesta, de reclamo y de reivindicación a ese artista.
Claro, lo que pasa es que inclusive él mismo, en una parte del documental, él hace expresiones, porque él me permitió una entrevista, y entonces dice, oye, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay doliente a la cultura nuestra? O sea, por el hecho de ser local no significa que tenga menos importancia. Y él dice inclusive también, yo sé cómo se mueve el negocio de la feria, y de verdad eso estamos claros. Claro. Pero bueno, a cada quien lo suyo, no hay problema. Porque claro, mientras tú cotizas mucho más, ciertas ganancias son mayores. Él no iba a cotizar mucho, puesto que él tiene una diferencia por nuestro estado. No iba a cobrar igual que los precios de los extranjeros. Entonces, había una crítica, por supuesto, cierta ya, pero también había una necesidad de que no podía pasar por debajo de la mesa la presencia de una figura como Watusi, que ha llevado la salsa, nuestro nombre, nuestro gentilicio, a diversos territorios del mundo, inclusive en escenarios del jazz, etcétera. Entonces se dio ese documental, tú estabas en ese momento al frente de la institucionalidad del cine en el estado de Yaracuy. Y que se haya hecho un festival de cine, eso a nosotros nos permitía ver que hay un trabajito, porque eso tiene que ser es consecuencia de algo. ¿Ves? Es consecuencia, una labor de estímulo a que se hicieran suficientes producciones para alimentar un festival. Cierto. Y yo con mucho gusto participé allí y lamentablemente tú saliste, no sé qué sucedió después, no hubo más empeño hasta ahora que está Freever. Freever en este momento está haciendo un trabajo pero muy sólido, está estimulando muchas personas, están surgiendo muchas propuestas ahora y esperamos que regrese ese movimiento de cine como cuando tú estabas al frente de la plataforma. Ojalá que se nos dé nuevamente. Claro, claro. Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con Fribe y específicamente hemos conversado del festival y hemos asomado la posibilidad de este, realizar nuevamente ese festival que es como tú dices, pues, una plataforma para la expresión, para dar a conocer todos esos trabajos, todas esas motivaciones que existen en nuestro estado, en el área de cine. Y como cosa de Dios, ¿vale? Tampoco pensaste que ese material audiovisual en este caso iba a obtener una premiación, no lo hiciste con esa intención, nos está mencionando pues con esa motivación reivindicativa de tomar en cuenta el trabajo artístico, en este caso del compañero Watusi, y con toda esa anécdota que acabas de mencionar. Y como cosa de Dios, obtuvo premiación en uno de los festivales, en una de las ediciones del Festival de Cine. De verdad que estamos mencionando detallitos, cosas que no se conocen, esa es la importancia, eso es lo, digamos, lo bonito de esto, de estas conversas, de manera que seguramente la colectividad desconoce todo el trasfondo que existe en todo este proceso creativo. Vamos ahora, Radamés, con el área audiovisual, ya vamos a hacer el salto al largometraje. Tenían que haber dos producciones, son tres. Sí recuerdo que cuando estrenaste también hablabas de otra producción que estabas manejando. Pero con fuerza, Los Reyes del Barrio. Me vas a decir el nombre de esa otra producción y actualmente que está trabajando con la canción El Regreso. Vamos a incursionar, vamos a meternos en este mundo del cine. Vamos a iniciar con, ¿cuál fue primero? Los Reyes del Barrio o esa otra producción, y bueno, vamos a conversar hablando de cada una de ellas. La primera como formato de largometraje fue Cándido. Cándido está protagonizada por Malaquía Rivero y es un fragmento de una obra en desarrollo, que es una novela. Y claro, el protagonista es Cándido, pero realmente no, en la novela no es el protagonista, sino que es una comunidad ficticia. Pero a mí se me ocurrió junto con José Luis Quisle hacer experimentar, porque entre los dos ya habíamos hecho un cortometraje anterior que se llama Mejor Descalzo. Lo hicimos allá en Palito Blanco. Entonces surgió esa propuesta. Bueno, yo hago el guión, aunque yo no me esmeré mucho en el guión porque tenía un carácter más que todo casi de fragmentario, es decir, la película se va haciendo conforme se va desarrollando. Entonces, por eso es que quien la vea, tiene cierto carácter experimental. No es tanto para entenderla de inmediato, sino como para dejarse llevar por el tema de los distintos cambios de tono, de emotividad, etc. Entonces, esa fue la primera incursión. A la segunda hago Los Reyes del Barrio, porque
quería también hacer el primer intento de ser cine comunitario. Y cine comunitario para mí implica que todas las personas que se involucran son gente de una localidad particular que se conoce, que viven, a pesar de que representan un personaje, también se conocen todos, forman parte de un colectivo donde acaecen cosas, sucede, hacen aporte inclusive hasta el guión, improvisan, y eso nos da como resultado una producción de este tipo que yo sigo llamando comunitario. Y después de eso, yo tenía la idea de hacer una película cuando se proyectó aquí en Ciudadela, que se hizo la proyección de Los Reyes del Barrio. Yo vi que este espacio es muy distinto a lo que uno ve en San Felipe en otros pueblos de Yaracuy, porque el concepto de vertical de Ciudadela, a pesar de que tiene una connotación casi que de una metrópolis muy elaborada, muy urbanística, tiene un carácter de barrio, tiene un carácter de gente de pueblo, que son los que habitan aquí. No es un urbanismo al estilo de cierta burguesía, donde todo es restringido, donde los formatos de vida son de otra característica. En cambio aquí es más de espacios abiertos, de gente que habla y que cuando uno habla con las personas, sabe que estás hablando con el pueblo. Entonces me gustaba mucho esa característica. Cuando se me ocurrió hacer el guión, lo hice fue pensando en Ciudadela. El guión viene porque hay un tema que yo había abordado en Los Reyes del Barrio, que era el de la migración. Para la época que yo filmé Los Reyes del Barrio, hace como 3 años, había personas que se habían ido al exterior. La situación estaba mucho más fuerte que lo que estaba ahora. Estamos hablando de 2017, 2016, 2018. Fuerte, esa fue la etapa más fuerte. La etapa más fuerte, donde había más restricciones a nivel de la circulación de los bienes. Es una respuesta que tuvo el capital cuando se sintió su fracaso, porque sabe que el capital tiene crisis financiera cíclica, el capitalismo tiene esa oscura cualidad, pero que ellos al no recibir dólares preferenciales del Estado, prefieren entonces cerrarse. Y eso lo paga el pueblo. Esas son las cosas que no se dicen habitualmente. Entonces pasaba por esa fase más difícil. Y mucha gente se fue. Entonces decía, bueno, pero lo tomé por allá de manera muy tangencial. Y dije, bueno, pero un tema en el cual se aborde a plenitud el tema de la migración. Hice la historia. Y después cuando hicimos un evento en la Cinemateca a principios del año pasado, que a mí me tocó dar un curso de guión, eso era por el SENAC. Entonces, entre los participantes estaba Lisbeth Becerra, Rafael Villamizar, estaba Friber, que fue la persona que me convocó, estaba Aljo Brito, que es Alfredo José Brito. También ganadora en el Festival de Video. De video. También. Entonces, entre otros, pero particularmente ahí se creó una especie de foco inicial. Entonces, cuando llegamos acá a la Ciudadela, se hace la propuesta, porque Friber realiza, Aljobrito también es realizador, y Lisbeth ha tenido experiencia con productora. Entonces me hacen la propuesta, ¿tienes un guión? Pero si tengo un guión, claro, y lo tengo sobre la Ciudadela. Entonces se hace la propuesta a principios del año pasado, suponte que sea en febrero ya tenías o el en guión, marzo. ya tenías el guión. Sí, ya la tenía. Lo que pasa es que cuando yo escribo el guión, que lo escribo posteriormente a Los Reyes del Barrio, surge la pandemia. Por eso es que cuando tú ves la película, está presente el tema de la pandemia muy fuerte, año 2000, porque aquí la pandemia surgió en el final del año 2019, pero llega aquí a la ciudad en el 2020, aquí a Yaracuy, a Venezuela, 2020. No sé si fue en marzo por ahí. En marzo. Por marzo. Entonces, la idea era hacer una especie de casting aquí, lo había hablado con Friber, pero había restricciones, por supuesto, hubo restricciones de salida, o sea, nosotros no podemos estar tampoco con reuniones, la cuestión era que estaba peligrosa, puesto que hubo muchas muertes. Claro. Entonces hubo que frenar ese, y ella tenía los actores principales, los niños crecieron, ahora son hombres, no pudieron para participar. para la canción del regreso. Entonces, pues ya tenía el guión. Entonces, si ya tenía el guión, pasaron 2 años, 3 años después de que yo lo había escrito, entonces se retoma la idea. Se retoma la idea con la conducción de Lisbeth, Villamizar, Friber, que hicimos lo que se llama el equipo inicial. Y de ahí se surge la idea de que se hiciera el casting aquí en Ciudadela, y hubo 65 personas que se presentaron para optar por papeles allí. Entonces, claro, nosotros tomamos la decisión de que todos estuvieran, que sea como actores, como elenco secundario, etcétera, pero estuvieron todos. Pero bueno, logramos hacer ese trabajo. Ya vamos a pasar a hablar
concretamente, porque ese ya, digamos, el centro de esta entrevista, lo que es la canción El Regreso. Me gustaría hacer como un cierre de ese segundo largometraje, Los Reyes del Barrio. ¿Qué simboliza esa película, Los Reyes del Barrio? Y bueno, esa experiencia, esa comunicación con la audiencia, con el público. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Cuando tú llegas a la Carlos Bonilla en cierta hora de la tarde, 4 o 5 de la tarde, lo primero que ves son los muchachos en la calle jugando fútbol. Entonces, esa es una imagen que a mí me regresó a la época de mi juventud o de mi infancia, donde también, sea en San Pablo, sea en San Felipe, sea en Independencia, donde yo viví, lo que uno hacía ocuparse en las tardes, las 4 o las 5, era darle o con una pelota de trapo o con un balón de fútbol, etcétera. Y eso es como lo que le da cierto sabor, cierto ambiente festivo al barrio. Entonces, claro, lo que pasa es que también cada uno de los componentes, esos muchachitos que salen a jugar, tiene una historia de vida por detrás. Cuando yo llego y visualizo la posibilidad de hacer algo así parecido en el barrio, en el sector Carlos Bonilla, que hay muchachos que se la pasan jugando futbolista en la calle, también uno reconoce que cada uno de los muchachitos tiene una historia, una biografía propia en su ambiente familiar, en su ambiente social, escolar, etc. Y es lo que yo quise explorar. Por eso que te digo que había por allá un toque lateral de lo que es la migración, porque algunos padres se habían emigrado y los niños habían quedado. Pero eso no es el punto fuerte de la película Rey del Barrio, sino la posibilidad de que se consiguieran dos personas que se detestaban, se odiaban, dos muchachitos que no se soportaban, pero que eran hijos de un mismo padre y no lo sabían. Entonces imagínate un odio incubado por cuestiones, bueno, por cuestiones de los vínculos, etcétera. Y al final se encuentran que cada uno tenía deseo de tener un hermano y eran justamente los que más se detestaban. Eso es como un jueguito allí medio familiar, que no está excluido de las posibilidades, ¿no? Claro, se da la... Se da en la posibilidad. Entonces, en eso consiste el tema de los Reyes del Barrio. Hay drama, hay comedia, hay de todo allí. Y entonces, pero acá me he quedado con la espinita de la posibilidad de saber la gente que se fue, cómo quedan los que aún lo esperan con la esperanza del regreso. Eso es. Bueno, ahí cerramos con eso, con Los Reyes del Barrio, y vamos a entrar a la canción El Regreso. Se llama la nueva producción, el nuevo largometraje. Te voy a decir, Ramel, cuando yo escuché esa que se estaba iniciando a dar a conocer lo que es el nombre, pues se va a grabar una película en Ciudadela, el casting y el nombre, la canción El Regreso. Hay una canción, varios artistas que habla de eso, pues se llama así, la canción El Regreso, una canción muy bella, emotiva. Pensé que tenía relación con esa canción, fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Tiene relación o de dónde viene? Bueno, ya mencionaste a profundidad de dónde viene Canción El Regreso, esa película En realidad su nombre es Canción del Regreso. del regreso. Canción del Regreso. Dentro del mismo, del guión, dentro de los parlamentos, hay una frase que dice Virginia. Virginia es la madre de Davis. Davis es el niño que espera a su padre que regrese del Ecuador. Entonces, hablando Virginia con Adela, ella, en una conversación que ellos tienen, ella pregunta, ¿por qué en el apartamento de abajo siempre suena una música triste? La señora Adela le dice, es que es una colombiana. Resulta que su marido está en Cali o Medellín, no sabemos. Pero cuando tiene tiempo que él no escribe o no llama o no manda una carta, ella escucha música triste, ese tipo, escucha vallenato, ese tipo. Pero cuando el hombre escribe o llama, ella coloca una cumbia bien buena para bailar y se alegra. Y pregunta entonces Virginia, ¿y cuál será mi canción del regreso cuando vuelva Pablito? Por eso fue que le tomé para el título. Canción de Claro, allí el porque título. es tomado de un parlamento de uno de los personajes. Y por supuesto sintetiza la idea de esa esperanza de la vuelta. También te voy a contar algo aquí en este momento. Yo escribí esa película, la historia original hace, como te digo, 3 años. Rehice el guión al principio del año pasado para cometer la filmación el año pasado mismo. Entonces hicimos la fase de preproducción,
producción, filmación, y después me queda a mí la responsabilidad de editarla, de la postproducción. Yo no iba a editar ni a montar, no era mi trabajo. Pero por circunstancias hubo que tomar también esa tarea. Yo la escribo, la dirijo y la edito. Y bueno, todo bien. En la fase que estoy editando, el hijo mayor me dice, me voy para Chile. Todo lo que yo había escrito de las expresiones que dice Pablo, la esperanza de la vuelta, la tristeza por la persona, eso para mí era de oídas, algo que yo había escuchado, que no lo había vivido. Resulta que me tocó vivirlo después que ya estaba hecha la película. Inclusive parlamentos que se escuchan allí me tocan a mí en lo más profundo del ser, puesto que me remite a la idea o a la sensación del hijo ausente. Y Pablo, que es otro de los protagonistas que lo interpreta Abraham, lanza palabras relacionadas con el hijo ausente. Y me tocó a mí entonces sentirlo después en carne viva, después que hicimos la película. O sea que más sentida aún se convierte esa película. Sí, claro, lo que pasa es que no toda obra tiene que ser obligatoriamente biográfica, no es necesario, porque tú puedes explorar posibilidades que te da la realidad y en ella hacer tu creación, pero en esto posteriormente se me convirtió en algo biográfico, no buscado. No, yo no iba a expresar nada personal sobre eso, pero bueno, se dio la circunstancia posterior, mi hijo está bien allá, bien en los términos que significa estar en la distancia, pero no tenía posibilidad de conseguir empleo acá, tiene cosas que resolver respecto a la hija y espero que esté yéndole mejor por allá. Pero siempre con lo mismo, con la idea y la esperanza de que va a volver, con la esperanza de un regreso. No he pensado todavía cuál va a ser la canción de regreso para mí, aunque él es muy salsero, ese muchacho le gusta mucho la salsa y todo. Entonces, claro, de ahí es que viene el nombre de canción del regreso, es por esa razón. La música, como estamos pensando que el emigrado, uno de los emigrados era un colombiano, es una cumbia que tiene derechos libres, muy conocida en Colombia y en otras partes de México, con un instrumental. Un amigo acá que es Oli Beats, que es Richard, él le hace una versión con hip hop y hace un trabajo pero muy bueno a nivel de darle otro ritmo más urbano a esa pieza. Esa es la pieza principal de la película. Esa es la canción o la cumbia del regreso. Te estoy dando algunos detalles de lo que te van a ver aquí en la película. Eso es. Bueno, y hablando de la película, Radamés, ¿cuántas personas participan? ¿Qué tiempo se llevó de producción de la película? ¿Qué esperas de esta producción, de esta última producción cinematográfica, Canción del Regreso? Inicialmente comenzó con 4, los que te nombré. Y después que se hizo el casting, claro, ahí hubo incorporación de lo que sería catering, gente encargada también de la filmación al momento que estábamos nosotros haciendo el casting. Te digo que participaron 65 personas, todas quedaron por voluntad nuestra, porque claro, había que recompensar el esfuerzo de haberse hecho presente allí, el interés, todo eso. 65 personas, pero después en el proceso de la filmación hubo necesidad de incorporar un doble de riesgo porque quemamos a una persona durante la producción. Hubo que prenderle candela. Eso tampoco se sabía. Ah, bueno, pero entonces un poquito de detallito antes de que se vea la película. Y se incorporó algunos personajes de manera inclusive hasta circunstancial, porque inclusive con nosotros siempre andaba la madre del que quedó como protagonista después del casting, que es Irlángel Romero. El muchachito Irlángel Romero vive en San José de Carúpano. Entonces, bueno, vimos las dotes, pero ¿sabes que uno también mide no solamente la capacidad de improvisación y de actuación, sino que uno mide las cualidades frente a la cámara? Cómo se comporta su rostro frente a la cámara, también lo que llama el tipo, si da el tipo para el personaje. Y quedó Irlángel, y resultó ser una gran revelación, es un gran artista para crear personajes. Y sobre él se monta todo lo que significa el peso dramático de nuestra creación sobre Irlángel Romero, un chico que tiene 10 años, acaba de cumplir los 11, y es un artistazo, con toda la de la ley. Entonces, con él andaba siempre la mamá, que es María. Pues la mamá, siendo representante del muchachito, también termina actuando. Resulta que también se hace acompañar por la hermanita. La hermanita también pasa a actuar. O sea que de 65 se nos pasa al 70 el elenco.
Aparte de eso, también el equipo técnico, porque también tuvimos luministas, tuvimos plaquetistas, tuvimos script, que era muy necesario. O sea, que hubo después un stand de apoyo vestuarista, maquillista, peluquero. O sea, son cosas que yo nunca había trabajado con equipo en las dos producciones anteriores. Todo lo hacía yo. Yo hacía cámara, edición, sonido. En esta vez tuve un equipo, pero de primera categoría. Hay que darle mucho mérito a Freeber porque es un artista de la cámara, un artista del encuadre. Esas características que ustedes van a ver en la película, en mayor parte, tiene que ver con esa gran capacidad profesional que tiene Freeber para ello. Bueno, eso significa la virtud de trabajar en equipo. Nos tomó, se aspiraba que fuese 1 mes y medio de producción, terminó siendo casi los 2 meses. Lógico, es una película que tiene muchos cambios de escenario, a pesar de que es aquí mismo, cambios de momento y cambios de vestuario por consiguiente. Así que había que segmentarla mucho, 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 y por eso fue que nos tomó casi los 2 meses en eso. Además que había algunas escenas que son un poquito complicadas, que sí, con dron, con fuego, con agua, etcétera, pero bueno, funcionó bastante bien, con efectos visuales. Dificultades encontradas para la producción de esta película. La película no tuvo ningún tipo de presupuesto. Nosotros, o sea, en mi caso en particular, yo no pongo como condición que nos estén financiando o no para hacer una creación, porque inclusive yo como escritor no pongo como condición tener un presupuesto a la hora de hacer una creación, sea literaria, sea plástica, sea fotográfica. Pero realmente cuando hablamos de producciones de cine sí es necesario un financiamiento, porque hay que atender personas en los pasajes, en la alimentación, refrigerio, vestuario, todo eso se paga. Pero aquí hubo la virtud de que el maquillista lo hizo ad honorem, peluquero hizo lo mismo. La profesora Noris Ramos fue quien nos hizo la parte de vestuario junto con su familia y ella lo hizo ad honorem. Todo eso, los tapabocas y vestuarios que se hizo especialmente para la película, el Judas, fue obra de ella. El catering, que es Nancy Castillo, ella hizo las labores de trabajarnos como catering, que es la persona que da cierto refrigerio en el momento más necesario, lo hizo ella también ad honorem. Ahora, los recursos, nosotros mismos. Pero claro, lo que pasa es que entonces se resolvió todo porque las locaciones fue en un solo sitio, que fue la Ciudadela, y no es que tuviese que transportar a otras Se localidades. incrementa el... Claro, y hay actores profesionales, por ejemplo, el caso de Lisetti Cuicas, que es una actriz que ya tiene varias experiencias conmigo, es la tercera vez que trabaja para cine, pero tiene una experiencia, ella no cobró por su participación como artista, ¿ves? Ni siquiera el iluminador y sonidista que Carlos Brito nos cobró por eso, ni el camarógrafo. O sea que todo esto se debe más que todo a aporte humano, a aporte de equipos, de personas que fueron muy solidarias, pero no con ningún tipo de financiamiento. Siento que eso fue la mayor dificultad, pero fue sorteada por la voluntad de las personas. De resto, no hubo mucha voluntad de querer colaborar. Carolina Famiglietti nos hizo de coreógrafa para este evento. Ella se dedica a sus actividades permanentemente y ella se dio tiempo para ello, y su equipo que ella tiene, que Full Energy, que es un equipo que ella tiene de baile, entonces de aeróbicos, y lo dejó participar para nosotros. O sea que más que todo contamos es con la voluntad de nuestra gente aquí en la Ciudadela, que es una gran virtud, porque no todo el mundo está dispuesto a ceder tan fácilmente para un tipo de proyecto que la gente, y empezaron a creer desde el principio. Entonces, va a hacer un largometraje, creyeron largometraje, pero la gente no te va a creer de una vez con esa camarita y ese grupito de 4, 5, 6 personas que van a hacer una gran producción. Resulta que sí, con el tiempo se nos dio la razón, es una gran producción que se va a ver dentro de poco. Qué bonito, ¿vale? Que tanta gente se haya sumado y se hayan puesto en sintonía en torno a este bonito proyecto como lo es la canción del regreso. Radamés, también hace poco se dio a conocer un flyer por allí con una fecha de estreno. De hecho, corrió por las distintas redes sociales. Este, por eso vi el asunto y por eso que me comuniqué contigo. Mira, vamos a hacer una entrevista para darle promoción. Me aclaraste algunos detalles allí al respecto. ¿Qué están manejando con respecto al estreno de la película? Esa parte, ese aspecto, yo se lo dejo a los productores, puesto que mi labor es eminentemente artística, o sea, dirigir
escribir el guión, editarlo, es un trabajo más que todo de creación y elaboración. Sin embargo, como somos un equipo, uno también mete la mano a veces en lo que tiene que ver con ese aspecto que no es de uno, en el caso de la promoción. Tenía que haberse estrenado en el mes de enero, puesto que cuando uno trabaja con cronograma, uno dice, hay una fecha o un lapso para preproducción, lapso para producción y lapso para postproducción, y no se podía alargar mucho la fase de postproducción y tener una fecha segura para lo que llamamos el estreno. Y decíamos que el estreno tenía que ser justamente la semana del cine nacional, que es la semana próxima. En eso estamos de acuerdo, Friber y yo. Entonces surge un acontecimiento que yo no había tenido en cuenta con otras producciones, es que hay que registrar la película para que se considere un estreno con todas las leyes de la ley y que se considere esa la fecha que marca el ciclo de la película, porque también es un ciclo para que tenga validez frente a los festivales. Porque a ti te dicen, bueno, la película tiene una vigencia desde tal fecha, justamente del estreno, si no está fuera de concurso. ¿Ves? Entonces, esa vigencia de esa fecha está determinada por su estreno formal. Y el estreno formal tiene que ser por unas prerrogativas, que es el registro. En este caso lo haríamos por SAPI. Como te estoy diciendo que la película está por registrarse, pero yo creo que no va a ser en este mes, sino en el mes próximo. Porque, por lo tanto, lo que hagamos hoy día no va a ser estreno, sino preestreno. Preestreno, Todo lo que hagamos va a ser es preestreno. importante esa aclaratoria para que nuestra Sí, audiencia que tanto está esperando la película sepa las razones por cuál todavía no se ha dado ese sí, estreno. claro. Pero va a ser es un preestreno, pero igualmente es una proyección. O sea, se haga en formato de estreno, de preestreno, es la misma película que vamos a ver todos. Lo que pasa que es para marcar fechas. ¿Ven? Inclusive nosotros estamos invitando periodistas para el 27, que es el día viernes de la semana próxima, a las 2 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Independencia, que hay, dentro del marco de la Semana del Cine Nacional, ellos pidieron la posibilidad de proyectar la película. Vamos a proyectar La Canción de Regreso el viernes 27 a las 2 de la tarde, allí en la Casa de la Cultura de Independencia. Allí va a estar parte del elenco, van a poder conversar con ellos, tomarse fotos y todo eso, va a haber varios periodistas también, y forma parte de ese ciclo de hacer pública nuestra película. Hay una posibilidad de cronograma, o sea, lo que sería una pequeña gira, queremos por varios municipios porque hay distintas alcaldías que están interesadas en ver proyectada localmente la película. De ahí va a salir un cronograma. Ese cronograma lo vamos a hacer público después que me reúna con Friber Martínez y va a ser justamente saliendo de este programa. Que va a ser hoy lunes 23. Lunes 23. Ajá, saliendo de hoy lunes a esta hora de la noche, vamos a reunirnos con Freeber y va a surgir entonces el cronograma después de esa colección. Y te garantizo que tú también vas a tener ese cronograma para que nos ayuden en esa parte de la promoción. Entonces, todo lo que hagamos en estos días, pero mira, que se entere la gente de la Ciudadela. Antes o durante ese proceso que es de este mes, vamos a proyectar Canción de Regreso aquí en Ciudadela, justamente como lo hicimos con los Reyes del Barrio. Claro, porque los que tienen el primer cupo para que eso se vea tiene que ser la gente de la Ciudadela porque fue en su localidad donde se filmó la película. Claro. Que esta vez, Radamés, esperemos, porque te digo algo del otro estreno, de Los Reyes del Barrio, que se dio el estreno, pero terminó y no nos dimos un espacio para compartir las experiencias, los comentarios, las impresiones de los participantes de la película. Un poco nos negamos a ese espacio que lo subieron para este próximo estreno, pues, de que ese escenario sea más nuestro y que después de la película tengamos un espacio de compartir esas anécdotas, que eso enriquece de verdad tanto ustedes como creadores como a la audiencia como tal, forma la audiencia como tal también. Que manejemos ese formato de cineforo en cuanto a la película. Y otra cosa que te quería preguntar, con lo que acabas de mencionar, pues lo del registro, toda esa legalidad, si ustedes tienen previsto insertarla también en el recorrido cinematográfico, en distintas salas de cine, porque ya me estás hablando de registro, del SAPI, de todos esos elementos, de fecha de inicio de estreno. Entonces, si también se van a dar esa oportunidad de inscribirla en un ciclo de recorrido por las distintas salas de cine del país.
Claro, eso tiene, o sea, debe tener algún tipo de gestión que yo desconozco. Porque claro, colocarla en el circuito de cine, cuando hablamos de cine, sería cine de circuito privado, que existen las distintas salas que hay en este país. No sé cómo funcionaría eso. Lo que sí siento que es posible es que con el apoyo de la Cinemateca Nacional se den las distintas cinematecas de cada uno de los estados. Eso sí lo podemos nosotros garantizar porque también fue una promesa de parte del Ministro de Cultura cuando estuvo aquí Claro. el año pasado, cuando se hizo la propuesta de hacer la película, a Ernesto Villegas. A través de él o a través de la persona que dirige la Cinemateca Nacional, incorporarla en los circuitos de cinemática que existen en todo el país. Aspiramos, ojalá que se pueda dar también en las salas de cines, que también muchas producciones venezolanas, no privadas, sino de repente la Villa del Cine, tienen espacio también en los circuitos de cine privados. Bueno, si se puede dar para nosotros, perfecto. La primera perspectiva que nosotros tenemos es que se haga a nivel local su difusión, a nivel de cinematecas nacionales, festivales nacionales de cine. Tenemos en mente una que se hace en San Agustín de Caracas. Esperemos que sea este año que participe. Eventualmente que pueda participar en el Festival de Cine de Mérida, Festival Nacional de Cine, y en otros espacios, televisión nacional, y al final que sí pueda arrancar por streaming, que se pueda dar ya por las plataformas de internet. O sea, eso debe ser el ciclo de vida de nuestra película. Lo que uno busca es que haya mayor alcance, puesto que el artista lo que quiere es ver realizada su obra en los ojos de un gran público. Claro. Entonces, nos pasó un poco, yo no tuve equipo de producción y de promoción de Los Reyes del Barrio, sin embargo se sigue proyectando por la televisora local. Mucha gente ya conoce la película, pero se quedó localmente. ¿Cuál es nuestra inspiración ahora? Que la canción de regreso forme parte ya de ese grupo de creaciones cinematográficas reconocidas a nivel nacional. Entonces estamos trabajando en ello. Para eso, claro, tiene que estar el equipo de producción que haga todas las gestiones para que eso se nos dé. Claro, con ese equipo, Radamés, seguramente, con ese equipo, esas características, esas emociones, esos elementos de colaborar, seguramente se va a dar. Ya cerrando esta conversa, esta amena conversa, Radamés, bueno, el llamado que tú le haces a la audiencia en cuanto a la película, la invitación que tú le haces a la audiencia para que disfruten de esta producción, la canción del regreso. Antes, lo que me gustaría es que realmente se vea realizado nuevamente un movimiento de cine aquí en el estado de Yaracuy. Hay algunos actores, actrices, niños, adultos que me dicen cuándo vamos a hacer la segunda parte de la canción de regreso, así como decir de Los Reyes del Barrio. Yo no trabajo con segundas partes porque la historia está elaborada. No vamos a forzar una prolongación de una historia cuando ya está cerrada. Entonces, hay otras propuestas que existen ahí a la mano y esperamos que la podamos desarrollar en los tiempos que vienen, pero con equipos distintos, ¿ves? Pero queremos que se haga un movimiento de cine que tenga diversidad, que tenga calidad de propuestas, cada vez vamos mejorando, queremos que sí. Entonces, por lo pronto, que el público de la ciudad, el público del estado de Yaracuy, nos apoyen acercándose a las proyecciones que van a estar, ya van a ser publicitadas de nuestra película. Y bueno, tengan la seguridad que el movimiento no va a decaer, vamos a seguir realizando otros trabajitos más por allí. Y bueno, que viva el cine entonces. Bueno, gracias, Radamés. Ya cerrando esta entrevista, de verdad, bastante amena esta conversa. Agradecido por tu participación. Auguro y te deseo el mayor de los éxitos en este estreno, que todos los podamos ver, compartir, sentir en nuestros hogares, en la sala de cine, en todos los espacios que podamos compartir esta producción. Quien les habla, Miguel Charún, Cimarroneando con Miguel. Acabamos de conversar con el creador Radamés Learte Jiménez y lo esperamos en la próxima para otra amena conversa como esta. Muchas gracias por su atención.